Bienvenidos a esta segunda etapa en la que hablaremos sobre trastornos del lenguaje. Para poder comprender bien esta parte, es necesario conocer un poco sobre cómo aprendemos a hablar. En pasos muy precisos y breves, este sería el proceso. Primero aprendemos el sonido de las letras, a las cuales llamamos fonemas, y distinguimos cada letra por la diferencia de sus sonidos. Generalmente las primeras que aprendemos son las de nuestro nombre. Después aprendemos la utilidad de las palabras en la vida cotidiana. Esta es nuestra principal motivación para aprender a hablar. Designamos nombre a los objetos y a las personas importantes y a las acciones que llevamos a cabo. Es súper importante para nosotros darnos a entender y cubrir nuestras necesidades vitales, como cuidado, comida, seguridad, nombrar a las figuras que más lo proveen, como son papá y mamá. Después vienen las emisiones orales espontáneas. Primero aprendemos a expresarnos por afirmaciones declarativas y poco a poco se introducen las preguntas y las frases imperativas. Vamos con ayuda de papá y mamá construyendo oraciones de acuerdo a las reglas gramaticales del idioma. Esto se logra aproximadamente a los 4 años, sin darnos cuenta. Vamos a pasar a trastornos de articulación, que son la dificultad para producir correctamente uno o más sonidos o fonemas que integran el habla. Se identifican después de los 5 años de edad. Antes de esto, la incorrecta articulación de sonidos como palabras con la S o con la R se consideran dentro de los límites normales del desarrollo del lenguaje. El problema se detecta cuando se ven alteraciones generalizadas en la producción de fonemas o cuando éstas se dan en los sonidos primarios, por ejemplo la M, N, P, T, Q, Ch, F, Z y J. En preescolar se trabaja la discriminación perceptivo-auditiva y se estimula el funcionamiento de los órganos de la fonación. Ahora te voy a hablar de la dislalia, que es un trastorno específico de la voz y el habla que se caracteriza por la presencia de errores en la articulación de determinados sonidos, como consonantes, y frecuentemente es transitoria. Los errores más comunes presentados por las personas que padecen dislalia se caracterizan por la presencia de omisiones, sustituciones o distorsiones que afectan las consonantes R, S, L, K, Z, Ch y que también afectan a los sinfones, que son 2 consonantes en una misma sílaba. Algunas de las causas pueden ser orgánicas o ambientales, donde no se le estimula la fluidez del habla y la comunicación. Muchas veces observamos que hay ambientes familiares donde el niño no tiene la necesidad de pronunciar las palabras para que le den algo, por ejemplo, sino que con un gemido o apuntando con el dedo lo obtiene, por lo que recibe poca estimulación de las personas con las que convive. Las causas psicológicas pueden ser un trastorno de tipo afectivo, efectos de la inadaptación familiar, traumas, efectos de un ambiente sobreprotector, entre otros, y también la herencia familiar. Algunos síntomas importantes son la dificultad en la percepción espacio-tiempo, problemas para percibir los movimientos necesarios para producir un sonido, falta o disminución de la audición, lo cual dificulta la adquisición del lenguaje y su desarrollo, falta de comprensión o discriminación auditiva, que son las dificultades para diferenciar sonidos determinados. Existen 3 tipos de dislalia. La dislalia orgánica se divide en disglosia, que se refiere a un trastorno de la articulación debido a lesiones físicas o malformaciones de los órganos articulatorios periféricos, que pueden ser de carácter genético o congénito. La disartría, que se refiere a un trastorno como consecuencia de daños del sistema nervioso central y se caracteriza por una pérdida de control motor y por una debilidad muscular. Este tipo de dislalia puede ser debido a una lesión cerebral o de nacimiento. La dislalia audiógena, que se refiere a problemas en la audición. Y por último, la dislalia evolutiva. Esta se caracteriza por una incapacidad para producir los fonemas de manera correcta. Las personas que padecen este tipo de dislalia manifiestan una inmadurez cerebral y un inadecuado desarrollo del aparato fonoarticulador, el cual es el aparato que nos permite emitir la voz. Si tu hijo tiene más de 4 años de edad y todavía notas algunos de estos síntomas, es importante que acudas con un especialista para obtener un diagnóstico. La dislalia funcional hace referencia a las alteraciones de la articulación y pronunciación de determinados sonidos,
que se deben a un funcionamiento incorrecto de los órganos articulatorios, pero sin existir alguna causa orgánica. Este trastorno puede ser causado por un entorno poco favorable. Este tipo de dislalia es el más común y habitual. Ahora te voy a hablar de un trastorno específico del lenguaje llamado disfasia. La disfasia es una alteración en el desarrollo del lenguaje donde no se detectan alteraciones fisiológicas, neurológicas o funcionales, y que es ocasionado por problemas de percepción central que afectan aspectos auditivos y motrices del habla, determinando mala percepción y emisión de esta. Hablamos de una alteración en el lenguaje que se manifiesta desde el inicio del desarrollo lingüístico, que aparece con retraso y afecta a la persona de forma duradera. A pesar de que esta alteración es una afectación específica del lenguaje, también puede coexistir con otros trastornos como por ejemplo la discapacidad intelectual, el trastorno del espectro autista, entre algunos otros. Las personas que padecen disfasia presentan dificultades en el lenguaje y también presentan afectaciones en su capacidad de relacionarse. Y podemos ver que les cuesta trabajo la atención y tienen dificultades en su comportamiento. Para poder hablar de una posible disfasia en tu hijo es necesario detectar las siguientes señales. Vemos que tiene mucha desorganización al hablar, que esto también afecta el lenguaje escrito y puede llevar dislexia o disortografía. Usan poco e impreciso vocabulario, utilizan esto para referirse a algunos objetos. Su construcción de oraciones es muy pobre, por lo que podemos encontrar dificultad para relacionarse con sus compañeros. Su organización de discurso es desordenada y con ideas desarticuladas. Se les dificulta la comprensión del tiempo y del espacio. Observas que tu hijo tiene una enorme dificultad para resumir un texto. Se le dificulta repetir una oración completa. Tiene problemas en la comprensión del lenguaje, sobre todo en cuestiones abstractas como espacio, tiempo, propiedad de los objetos, sinónimos, repetición de dígitos. Es difícil para él resumir un relato. Se centra más en lo escrito ya que su comprensión lectora está muy afectada. Su escritura está alterada en el aspecto ortográfico y en organizar palabras, por eso se llegan a confundir con los disléxicos. Generalmente presentan gran dificultad en los grados altos de la primaria. Existen 3 tipos de disfasia: motriz o expresiva, donde los niños que presentan este tipo de disfasia muestran un buen nivel de comprensión, pero al mismo tiempo presentan una destacada dificultad para imitar sonidos de palabras o fonemas y tienen un lenguaje pobre y escaso. Sensorial o receptivo. Se le dificulta comprender el lenguaje hablado. Habla fluido, pero recurre a neologismos, o sea, dice palabras que no tienen significado. Su lenguaje es repetitivo y estereotipado y se le dificulta denominar o nombrar objetos. Y la tercera, de conducción, que comprende lo que escucha y habla fluidamente, pero se le dificulta repetir y denominar lo que le rodea. También podemos encontrar otros subtipos, como la transcortical motora, que vemos que hay una disminución importante del lenguaje expresivo y espontáneo, pero sí comprende y puede repetir palabras. Y otra que se llama transcortical sensorial, que puede interpretar los sonidos del habla y repetirlos, pero no comprende lo que significan. Hay algunos otros que no pueden evocar nombres al presentarle objetos y seres para emplearlos en expresiones espontáneas. Todo esto es evaluado a la hora de poder diagnosticarlo. Cuando existe una disfasia del desarrollo, hablamos de un retraso en el desarrollo del lenguaje, y siempre y cuando no exista sordera o algún trastorno cognitivo como retraso mental que lo provoque. Las causas de la disfasia pueden ser traumatismos o golpes en determinadas zonas del cerebro, tumores cerebrales, causas originales en el momento del parto, por ejemplo, falta de oxígeno al nacer o traumatismos cerebrales en el parto, enfermedades infecciosas que afectan el cerebro, factores genéticos y hereditarios, alteraciones en los órganos que intervienen en la emisión del lenguaje. Y hay algunas causas ambientales, refiriéndonos a la influencia negativa en el desarrollo emocional y afectivo por parte del entorno familiar, social, cultural y natural de la persona.